la comedia al debate. El primer round. Por cierto, ¿quién fue el ganador? Además, todos los funcionarios sin fuero, medida que llega tarde. Y un triste desenlace, el caso de los estudiantes de cine desaparecidos, hoy en controversia. Con enorme aspereza, pero además con imprecisiones que aseguró resolverá con métodos científicos, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó sobre la muerte de los 3 jóvenes de la Universidad de Medios Audiovisuales. La Fiscalía insiste en que las investigaciones no han concluido e informó que hay 2 detenidos. Al puro estilo del narconintendo de Carpizo, para el caso del cardenal Posadas Ocampo, la Fiscalía presentó un video producido y editado, cual si fuera un documental, donde se explica que los estudiantes grabaron en un sitio riesgoso y que fueron confundidos por integrantes de un cártel que los asesinó y los disolvió en ácido. La explicación generó indignación y molestia, luego de un mes de esperanza, donde ahora Fiscalía sostiene que el crimen fue inevitable. Ciudadanos generan una vigilia en Casa Jalisco, desvelan al gobernador y piden su salida. Las organizaciones llevarán a cabo un acto de protesta el próximo jueves a las 5 de la tarde en Niños Héroes y Chapultepec. Tiempo nos va a faltar para platicar acerca de este tema, tan solo de este tema. Saludo rápido a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Jaime Barrera, muy buenas noches. José Ángel, buenas noches y buenas noches a todos. Triste desenlace. Terrible. Es un caso que, como se esperaba, en cuanto la Fiscalía hizo pública esta línea de investigación que tenía y conclusión de su investigación que ya tenía desde hace semanas, pues provocó una irritación social enorme que se manifestó como nunca a través de las redes sociales. Ayer, desde en la noche, las primeras horas de hoy, era trending topic en 4 hashtags de los 10, ¿no? Donde se mostraba ahí todas las exigencias, las dudas, el escepticismo que hay en esta versión que ya la llaman la versión histórica, muy parecido al tema de Ayotzinapa. Como el tema de Ayotzinapa, también están pidiendo peritajes independientes, ¿no? Entonces está agarrando ese mismo camino que, creo yo, demuestra toda la desconfianza que hay en las instituciones por años y años de descuido en el tema de seguridad en particular, y por toda la abusos, corrupción e impunidad que han minado la creencia, la confianza en las instituciones. Al gobierno estatal se le exigía encontrar con vida a los jóvenes. Desgraciadamente eso no se logró. Se le exigía investigar y resolver el caso. Lo resuelve. El fiscal para desaparecidos dice que en un tiempo récord, porque en equipos altamente experimentados por toda su historia en Chile, Argentina, dice esos casos se resuelven hasta en 2 o 3 meses. Este se está resolviendo en poco más de un mes, pero el problema es que no se le cree. Y creo que las familias de las víctimas, las organizaciones que han seguido este problema, tienen todo el derecho de dudar y de pedir otros peritajes, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene el deber de velar ese interés, de acompañar esa investigación paralela, que corrija o confirme esta investigación que dio a conocer el gobierno estatal. La justicia, la seguridad no es asunto de mayorías, pero el gobierno estatal tiene la obligación de demostrar que la investigación que dio es fehaciente y está acreditada con pruebas, ¿no? Continuando con lo que menciona Jaime, Sonia, ¿es creíble la versión? Yo creo que es muy complicado, con los elementos que tenemos, desacreditar una investigación que ha llevado pues prácticamente desde que el asunto se dio a conocer.
A lo mejor lo que podríamos poner en duda son los procedimientos que normalmente las autoridades siguen para llegar a este punto, porque ayer los especialistas en la conferencia de prensa admitían que todavía no había elementos científicos para acreditar que los restos o para establecer fehacientemente que los jóvenes habían sido desintegrados o los cuerpos de los jóvenes desintegrados han sido. ¿Cómo se reconstruye? Que hoy lo precisa un poco más el gobernador en la entrevista que tiene por la mañana con los testimonios de quienes fueron detenidos, de las 2 personas que están sujetas a proceso, supongo de la tía que también está detenida y aparentemente del propietario de la finca que todavía se encuentra en el reclusorio metropolitano. Lo peligroso de esto es que al tratarse de testimoniales, aun cuando se hayan obtenido de manera correcta y hayan llevado a lo que realmente sucedió, pues se vuelve una investigación endeble. Lo que decían los técnicos es todavía se están buscando restos, se había pedido el apoyo del CIAPA, por ejemplo, para el tema de los drenajes y poder verificar qué es lo que sucede ahí. Creo que el nivel de molestia que hay hacia la autoridad no tiene nada más que ver con los resultados de lo que se dio ayer, sino con esta sensación de desprotección que tenemos todos los ciudadanos en términos generales y que llega quizá a su punto más delicado con este caso. El tema de las desapariciones y los casos tan delicados no son nuevos. En realidad hemos visto casos tan delicados como este en ocasiones anteriores, por ejemplo con lo que sucedió en Tala, con los cuerpos encontrados en los vehículos, cuando se hablaba de una especie de venganza, lo que había sucedido en Veracruz y que se habían secuestrado personas al azar. Ha habido muchos casos muy delicados. Quizá el ciudadano no se había dado cuenta tan claramente como en esta ocasión del momento por el que está atravesando Jalisco, y por eso hay este nivel de molestia y de desconfianza. Habríamos que sumar también el de hace 5 años, que el propio gobernador mencionó hoy en la entrevista, ¿no? El de Lagos de Moreno. Exactamente, de los jóvenes que también se utilizó un proceso similar. En términos generales, creo que Jalisco está pasando por un momento complicado desde hace tiempo, que ha permitido que la delincuencia organizada tome el control. El Estado está rebasado, al gobernador se le fue de las manos el Estado y creo que eso es lo que ha provocado este nivel de molestia entre los ciudadanos y por supuesto el nivel de desconfianza. Creo que al margen de cualquiera que hubieran sido los datos que se hubieran dado a conocer, hubiera habido dudas. Y finalmente yo cierro con un asunto muy delicado, que es el que se haya filtrado además esta información antes. Parece que las autoridades desde hace 2 semanas ya la tenían. Hubo charlas informales de autoridades que tenían en sus manos esta información con reporteros, la dieron a conocer sin que todavía se hubiese hablado con la familia. Creo que esto es lo que volvió incluso más delicado el manejo de la información. Julio. Pues dentro de toda esta tragedia y esto que ha ocurrido, lo que por lo menos, digamos, da una luz de esperanza es el hecho de que la sociedad civil en Jalisco ha despertado con esto que ocurrió. Hemos visto manifestaciones, movilizaciones masivas en las cuales se está exigiendo justamente pues la justicia y las investigaciones, no solo para estos casos de los 3 jóvenes de cine, sino también para pues, los más de 3,000 desaparecidos que hay en Jalisco. Y así se está pidiendo justamente porque ya se está comprobando que al visibilizar estos asuntos es cuando las autoridades realmente están actuando. Muchos dicen que las manifestaciones poco resultados han tenido, pero si nos podemos saber, en los últimos casos que ha habido en estos meses, se ha ido a una investigación y se han resuelto gracias a estas movilizaciones. De otro modo, no hubiera pasado nada, hubiera seguido eso durmiendo el sueño de los justos y quizá nunca hubiéramos podido saber qué ocurrió con ellos o con otros casos. Y lamentable también que ser estudiante, que ser joven en México sigue
sigue siendo pues una condición de alto riesgo, porque si revisamos las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que de por sí no es muy confiable de acuerdo a lo que han dicho los organismos civiles, a pesar de lo dudoso que pueden ser las cifras, los perfiles más frecuentes de quienes sufren este tipo de delitos son jóvenes, y también en cuanto a los asesinatos. Entonces, triste que eso esté ocurriendo a quienes parece lo hagan, pero quienes son el futuro de la nación. Entonces, ahí sin duda es un foco rojo que atender. Hoy, David, más allá de las manifestaciones y demás, hay incluso voces que, piden la salida de servidores públicos. Yo creo que la exigencia de que el gobernador renuncie es desproporcionada. Me parece que no es el momento ni hay causales suficientes. Creo que tampoco ni siquiera del nuevo fiscal. Yo lo que sí creo es que el gobernador tiene que cumplir su compromiso público, que lo hizo hace 3 semanas, que daría resultados en 2 semanas y que si no, haría una sacudida profunda a la Fiscalía. Yo creo que el caso que estamos viviendo en este momento es una prueba del fracaso de la Fiscalía General del Estado, de su diseño y de su desempeño, y creo que hoy más que nunca es urgente que se resuelva el tema en definitiva de la autonomía de la Fiscalía, que la parte de seguridad pública se desincorpore a otra dependencia y que tengamos un fiscal, que no estoy diciendo que no sea el actual, pero que en un futuro tengamos fiscales con mucha mayor credibilidad, con más trayectoria, que pasen por un proceso de revisión y de discusión mucho más amplios y que restituyan la credibilidad perdida en las instituciones, porque ya lo que se decía aquí en esta mesa es que el gran problema de este caso es que ya nadie le cree. Creo que es la carpeta de investigación mejor integrada en la historia de Jalisco y sin embargo hay tal escepticismo de la ciudadanía y con fundadas razones que ya no le creen, aun cuando es muy bueno. El problema es que estos 3 casos representan el 0.1% de los 3,000 desaparecidos que han recibido un tratamiento completamente distinto, con indiferencia, con desdén, con corrupción, con tergiversación. Es decir, este es un caso de victimización, este es un caso totalmente atípico, en el que el gobernador puso mucha atención, puso mucho énfasis y está volcada toda la fiscalía en él. Sin embargo, pues ya se dijo, como además las pruebas no son concluyentes, pues es muy difícil creerles. Si hubieran encontrado los cadáveres, habría sido otra la historia, pero el problema es que están en la misma situación que miles de desaparecidos en este país, que es inconclusivo y que no puedes concluir, y que además el tratamiento es tan malo en el caso de los familiares y cercanos, que deja un dolor tremendo. Creo que fue la gota que derramó el vaso. Fueron 3 estudiantes de una universidad privada, vinculados a otras universidades privadas, que estaban muy vinculados a otros estudiantes y que generó una movilización, una detonación de protestas que no se habían visto. Porque como este caso, hay muchos otros. El problema es que no se había visibilizado hasta ahora y pues finalmente esto creo que puede marcar la administración de Aristóteles Sandoval. Qué triste que tenga que ser así, visibilizándose para que hagan su trabajo, que tendrían que hacerlo en cualquier circunstancia. Claro. Y también qué triste estas frases de que haya momentos incorrectos en lugares incorrectos, cuando el Estado fue creado para que no haya lugares así incorrectos, y es la razón de ser pues del Estado, la seguridad a la población, y es por eso por lo que hay este tipo de movilizaciones masivas. Tenemos que ir a la pausa. Después de los comentarios que ustedes nos hacen llegar a propósito de este tema, continuamos. Al final, según la óptica de donde se vea, cada quien tiene su ganador. El balance de las portadas de los diarios sobre el encuentro entre los candidatos le da el triunfo a Ricardo Anaya. Incluso el post-debate ha sido más intenso. Tratando de recuperar terreno, José Antonio Meade insiste en los 3 departamentos de AMLO. Andrés Manuel López Obrador sostiene que el primer debate le ayudó a crecer. Los siguientes debates serán en Tijuana y Mérida. Bueno, y en este sentido les preguntaría, hay quien se queja, sobre todo los pro-PG,
por el hecho de que pues recibió muchas afrentas, todos lo cuestionaban y demás. Algunos dicen 47 veces lo mencionaron, otros dicen que 52. Y pues que eso estuvo mal. ¿De verdad estuvo mal que los demás lo cuestionaran solamente a él? ¿Que lo montonearan? No estuvo mal por dos cosas. Primero, es totalmente entendible y normal que vayas en contra del puntero. Entonces, pues, ¿contra quién quieren que fueran, no? Que le pegas al de abajo. Exactamente. Tienes que ir a bajar al primer lugar. Y además también es bueno para la causa de ellos, de López Obrador y de su voto duro, porque confirma, en cierto modo, estas teorías de que hay una mafia del poder que no lo quiere dejar llegar y que todo el mundo está en su contra. Entonces, también por ese lado incluso abona, ¿no?, a hacerlo víctima, digámoslo, para el voto duro de Morena. Sí se vio disminuido, sin duda, Andrés Manuel. Fueron 2 horas en que lo vapulearon, el golpe tras golpe, y había veces, parecía que iba a perder la calma. Alcanzó y más o menos a librarla, jugó el catenaccio, como dijeran en términos futboleros, a la italiana, administrando esta ventaja. Pero si sigue así, faltan 2 debates, faltan 2 meses de campaña. Ahorita no le va a dar para perder, obviamente no lo bajan, pero si continúa nada más aguantando los golpes sin defenderse, podría ser demoledor para su aspiración, ¿no? Es una apuesta demasiado arriesgada estar solamente a la defensiva sin hacer ningún tipo de ataque a los rivales. ¿Entonces no ganó el PG? No, desde luego que no ganó el PG. Para determinar quién ganó o quién perdió, que no sé si todavía lo vas a preguntar. Pues ya, ¿no? Porque luego no te va a alcanzar el tiempo. Me va a alcanzar el tiempo. Podríamos analizar este debate, digámoslo, como en 3 dimensiones. Platicaba con el doctor Andrea Bussoletti sobre eso, un politólogo ahí del CUCH. Y yo lo que creo es que en estos 3 niveles, que uno es el debate de AMLO, todos contra AMLO, y él defendiéndose, y el otro de la segunda dimensión o capa, que son Anaya y Meade disputándose esta medalla de quién es la alternativa real contra López Obrador, y la otra, la tercera, que es la de los 2 independientes que pelean abajo. En el caso de López Obrador, pues ya lo comenté, fue vapuleado, creo que sale librado porque no pierde tantos puntos, pero no sale como ganador del debate. Y en la segunda capa, quien lo aprovechó mejor, obviamente, fue Anaya. Es quien aprovechó mejor este espacio, tuvo buenos hits, diciéndole lo del Fobaproa, de los personajes que estuvieron involucrados y que ahora se quejaba pues en su libro y que ahora lo rescata, con lo de la amnistía también lo apretó bien. Entonces, y Meade se esperaba que iba a revitalizar, y pues no, al contrario, se está destacando más. Y en la otra capa el Bronco lo aprovechó mejor, obviamente, estridente con esto de que, a ver, fírmale y regresa el dinero. Sin duda confirma que el Bronco solo entra a enturbiar el proceso. No le va a quitar votos a López Obrador, pero entra a enturbiar el proceso, que es lo que había comentado aquí hace algunos días. David, ¿los debates dan y quitan votos? Y tu ganador, por supuesto. Yo creo que los debates mueven muy poco las preferencias electorales. Yo creo que a pesar de que se ha ido masificando el número de televidentes que siguen el debate, la inmensa mayoría de los que ven el debate tienen su voto definido, de tal suerte que básicamente van a confirmar sus preferencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que es en el posdebate y las implicaciones y consecuencias de la discusión pública a partir de los resultados del debate, de la interpretación de ganadores y perdedores, que se moldea al resto de la opinión pública, al resto de electores que todavía no tienen definido su voto. Por eso es importante. En ese sentido, yo creo que sí pueden moverse los números. Yo creo que básicamente lo que vamos a ver es que Anaya es quien más va a capitalizar su buen desempeño en el debate, aunque difícilmente le va a quitar votos a López Obrador. López Obrador quizá pierda dinamismo en su ascenso, pero no creo que haya una caída en la intención del voto por López Obrador. Más bien Meade, que yo creo que va a acentuar su caída, y quizá también repunte el Bronco con algunos puntos que de poco en efecto le van a servir. En ese sentido, yo creo que hay más de un ganador. Es decir, si partimos del propósito, el objetivo de cada uno de los contendientes respecto a lo que esperaban ganar en el debate, yo creo que en el caso de
Anaya era muy claro que él le tocaba, digamos, irrumpir claramente en el segundo lugar para consolidar su alternativa a López Obrador, y creo que lo logró dando buenos golpes, siendo muy dinámico, con propuestas. Creo que fue el de mejor desempeño y consiguió el objetivo, que era colocarse en segundo lugar. Pero yo creo que también López Obrador cumplió su propósito de consolidarse en el primer lugar, de no engancharse, de no caer en provocaciones, de aguantar el embate de 43 ataques, y eso creo que también cumple su objetivo, y por tanto para mí es igualmente un ganador, porque yo no veo que vaya a caer en las encuestas. Creo que en ese sentido hay 3 ganadores, un tercero que es irrelevante que haya ganado, que es por supuesto el Bronco, por lo estridente y lo bravucón que es, pero creo que los 2 perdedores netos son Mid del PRI y Margarita Zavala, que me parece que fue la gran decepción, acartonada, desubicada, que no aportó prácticamente nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se puede hablar de un solo ganador, sino que hay 2 ganadores y 2 perdedores, o varios ganadores y varios perdedores. Sí, no, nunca puede haber varios ganadores. Un claro ganador no hubo, que es lo que yo pienso eso y lo acabo de exponer. Un claro ganador. En todo caso, yo me quedaría con el hecho de que al no haber, ganado por knockout al puntero, me parece que entonces en ese sentido se gana López Obrador. Y nunca lo hubo el knockout contra López Obrador. Es el tema, que no hubo quien noqueara, que salieron ahí parejones, con una ligera ventaja de Anaya, que se ve que ese es su terreno, el terreno en el que mejor se mueve, se prepara muy bien, el cuate pues le halla mucho ahí al debate, a la discusión. A lo insulten. Traía sus fotos, traía sus tablas, traía sus datos, las citas del libro. Digo, creo que el cuate hizo la tarea. Claro. Pero yo creo que donde gana Anaya es en el postdebate de lunes, donde él sale con una muy buena estrategia de medios a estar en las principales tribunas y decir, ya ven, yo soy el único que le puede ganar a Andrés Manuel, y coloca esa idea en el postdebate a partir de lo sucedido el domingo. Magnifica el ligero triunfo que había tenido en el domingo en el debate. Creo que Mid es el gran perdedor por no haber aprovechado una tribuna en la que él quería contrastarse, porque ese es el discurso que ha traído desde la pre-campaña, la intercampaña y lo que va de la campaña, de que contrasten, de que su experiencia, de que su honestidad, de que es un ciudadano. Pues en el momento en el que tuvo la chance no la supo comunicar bien. No es su fuerte del cuate comunicar, como si es el fuerte de Anaya. Y yo sí creo que Andrés Manuel pierde, no sé cuánto va a perder en su voto duro, pero en el que no era su simpatizante de siempre, creo que le puede costar el haberse mostrado como un cuate que va de las preguntas, que le daba medio flojera el debate, que no le gusta que lo cuestionen, y prueba de ello es que también su postdebate es irse a refugiar otra vez a la plaza pública, a sus mítines, y no aceptó una sola entrevista de nadie directa. Sí aceptó la banquetera con la fuente que lo sigue, pero ninguna directa con periodistas que hablaron con todos los candidatos al día siguiente para ver pues, sus reacciones, su punto de vista. Nada, eso creo que le puede costar. Hoy Massive Caller reduce la ventaja de 22-7 a Anaya AMLO. Hay que ver, es la primera medición después del debate, habrá que ver las demás. ¿No te quieren dejar decir el ganador, Sonia? No, yo no creo que haya habido ningún ganador. A mí me parece que todos dejaron mucho que desear. Lo había hecho en el recuento anterior. Quizá, yo insisto, algunos dan como ganador, o bueno, muchos, la mayoría, salvo el informador que dio de ganador a mí. Casi todos dieron de ganador a Anaya. Porque es obvio, es el perfil del político tecnócrata bien formado, académicamente bien estructurado, con una formación en todo este tema de las asesorías y la definición de proyectos, pero que
a mí sigue sin convencerme en el sentido de que sigue reflejando a una clase política que se ha visto involucrada en casos de corrupción, que sigue sin explicar muy bien el nivel de vida que ha llevado y que no ha sido, que le han dicho no es proporcional con respecto a sus ingresos, y la otra parte es el que se atreva a mentir con datos para confrontar al resto de los candidatos. Y en el caso de López Obrador, supongo que esa es su estrategia, aunque no nos guste, pues él tiene una ventaja, quiere administrarla. El alejarse de los medios de comunicación no es una novedad. Él normalmente ha caminado sin los medios de comunicación, generalizando como si en todos los medios de comunicación fueran en su contra, pero además también porque le cuesta mucho trabajo que lo confronten y no le gusta que los medios de comunicación lo confronten. Sí, débil polemista, lo suyo es el templete. Exacto. Lo suyo es el Vamos templete. a los comentarios que tenemos de parte de nuestro público. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tan útil fue para usted el primer debate presidencial? Es la pregunta de Canal 44. Lupita Loyola dice, parece que los invitaron a la escuelita y nadie hizo la tarea. Señores, van para presidente de la República, no para barrenderos. Todos se critican como viejas chismosas. Así piensan gobernar nuestro país. Qué lástima. Gracias, Lupita. Y todos se acusaron de corruptos. Así es. Edgar dice, claro que sirvió para ver que de 5 no se hace 1. Bronco, payaso, Margarita, irrelevante, Mid, PRI, Anaya, Perruchito, AMLO, replay. Qué triste que estas sean nuestras opciones. Por algo muchos no votan. Muchas gracias. Gracias por su participación y gracias también a ustedes, Que compañeros. esa es una opción, después de verlos, si el que quiera que decida no votar, que no vote. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ejercicio bajo un nuevo formato que deja muchas preguntas sin contestar es la conclusión del primer debate entre candidatos a la presidencia de la República. Como era de esperarse, el candidato de Morena y puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, fue el blanco de los ataques de sus adversarios. Jaime Rodríguez, el Bronco, sorprendió a todos con su propuesta de cortar las manos a los ladrones. Destacaron además la falta de respuestas de Andrés Manuel López Obrador, los chistoretes de Jaime Rodríguez y la utilización de gráficos y documentos de Anaya en contra del candidato de Morena. Margarita Zavala se defendió bien e incluso de los que pretendieron ligarla con el pasado de su marido. Todos quieren decir quién ganó el debate. No, Pero Pues no, es que, no es pero no. ahorita, hasta el otro bloque. Después, espere poquito. Ya sabrá quién ganó. Híjole, de complicado. ¿Gustó, favoreció, fue lo que se esperaba este nuevo formato del es lo mismo debate? de decir si ganaron o perdieron. No, el formato. Al Nada formato más. sí, yo creo que creo que el formato le dio mucho más dinámica, le despertó mayor interés. Cuando parecía que se desviaban a reproducir sus spots, que fue prácticamente lo que hicieron todos a lo largo del debate, los moderadores los encarrilaron y además les pusieron una que otra trampita. A mí me gustaron además los tres moderadores, había dudas y algunos señalamientos, en particular quizá sobre Azucena Uresti por el tema de Milenio. Me parece que hace buen papel, que cumple bastante bien con la función y creo que más bien lo que queda de ver son los candidatos. Fue una reproducción de spots, quizá el que fue como un poco más claro fue Anaya, pero luego vemos con algunas mentiras, con algunas cuestiones que no eran concretas,
con propuestas que no son viables, y bueno, eso lo pone otra vez a la altura de todos. Andrés Manuel López Obrador administrando su ventaja, presumiéndola, guardando silencios. Creo que desaprovecha la oportunidad de decirnos en qué consiste su amnistía, que hubiera sido el foro ideal. Yo no digo que la delinee ni de su gran estrategia en materia de seguridad, pero creo que por lo menos nos pudo haber dicho qué sí es y qué no es su amnistía. MID lo sacan del ámbito en el que es bueno, que es cuando habla de propuesta, cuando habla de datos concretos. Lo quieren poner a pelear, que es pésimo, y lo quieren poner a hacerse el gracioso, que es peor todavía. Entonces creo que es el que hace el peor papel en este debate. Margarita, creo que la asustan cuando el Bronco le empieza a decir el tema de su marido. Luego no sabe cómo responder. El tema de la inseguridad, pues me parece que es la losa con la que carga en particular. Y el Bronco, aunque hay muchos que dicen que se mete con sus chistoretes y sus cuestiones absurdas, yo lo que creo es que él comprueba o confirma que le pondrá la parte baja, la parte desagradable a las campañas. Respecto al formato, en lo personal yo tengo una queja. No sé si nos alcancen a escuchar en el INE en este momento. ¿Por qué tener que limitar cada una de las intervenciones 1 minuto? Si el candidato tiene 2.5, que se los acabe. Yo creo que eso lo hizo más dinámico. Pero hay temas había casos en los que se requería. Que no se alcanzan a explicar en 1 minuto, y que eran importantes. Lo de la renta básica universal, la revocación de mandato, la famosa amnistía, todo eso en 1 minuto no. Yo creo que... Si le hubieras dado 2 horas lo hubiera explicado. Yo creo que hay cosas por revisar, por perfeccionar, pero es un gran paso el que se da con este nuevo formato a todos los debates anteriores que había habido de 1994 para acá. Desde que sustituyes a 3 periodistas, que los dejas libres para preguntarle a los candidatos, para generar respuestas que luego las pueden interpelar los otros, le dan una dinámica y una frescura inédita en los debates en este país. Antes el moderador era el decidor del tema y el vigilante de que se cumpliera el tiempo, y ya. Entonces todo el mundo fácil llegaba con sus cosas estudiadas y no lo sacabas de ahí. Creo que coincido con lo que dice Sonia, los 3 estuvieron al nivel, los 3 le cuestionaron a cada uno de los candidatos y los incomodaron por igual, a todos, a los 5. Creo que ahí fue muy equitativo, se sacaban de onda, ¿no? Le decían a mí, a ver, ¿usted cómo habla de combate a la corrupción si forma parte de 2 sexenios donde los escándalos de corrupción han estado al día? Le evadían, como evadieron también todos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un avance, un buen formato que exhibe a unos candidatos que no están acostumbrados al debate y al cuestionamiento directo, ni tampoco a profundizar en las propuestas, y que más bien juegan en el terreno de la frase fácil, de la ocurrencia, y en eso nos quedamos. Entonces yo creo que hay que perfeccionar, ver si los moderadores pueden obligar o sancionar a quien evada respuestas, habría que pensarlo, ver cómo usan este tiempo para no terminar cuando tienen que decir la respuesta. Mide agradeció muchísimo que se le haya acabado el tiempo cuando le preguntó a Naya si consideraba que Peña había sido un presidente honesto. Y a Margarita cuando le preguntaron de si su hijo podía casarse siendo homosexual. Exactamente, ellos cuando les apagaron el micrófono. En esa respuesta la campana iba bien Margarita. ¿No viste su cara? ¿Cómo pues que sí, iba la bien? cara estuvo terrible, pero iba saliéndole bien librada y se le acabó el tiempo. Porque, No, bueno, a ver, yo no creo comparto. en el matrimonio como la unión entre un varón y una De mujer. dientes para afuera. Pero también respeto a quienes lo... Punto. Me parece que hasta le estaba librando la señora. No, fue al revés. No, que así le respetaría que quisieran a quien ellos quisieran, pero luego cuando iba a hablar de qué era para ella el matrimonio, que es cuando seguramente no la debió. ya fue cuando se le acabó el tiempo. No alcanzó a Pero tú decir. que eres ciudadano del mundo, ¿sí se asemejan estos debates ya a los de otras ciudades? Yo creo que en efecto el formato
es mucho mejor que el anterior, pero si comparamos con otros sistemas políticos donde también se debaten en elecciones presidenciales, por ejemplo en Estados Unidos el debate es mucho más abierto, mucho más flexible. Son solo 2. No, pero Es el gran problema, es el gran asunto. Pero te parecen pocos 2, aquí son 3. Es decir, No, 2 candidatos. 2 candidatos. Ah, bueno, perdón. Así se tupen sabroso. Sí, claro, pero bueno, eso podría ser igualmente rígido como en otros países. A lo que voy, en las primarias, cuando hay más de 2, por ejemplo, que también hay debates muy fuertes al interior del Partido Demócrata, al interior del Partido Republicano, hay mucha más libertad, más flexibilidad. Las preguntas son realmente espontáneas del público, bueno, casi siempre. Y me parece que todavía no tenemos la cultura del debate para entender que de pronto puede haber ataques muy fuertes, contrastes muy fuertes, y que eso no obsta para que haya cordialidad y respeto y puedan incluso llegarse a acuerdos. Hay que recordar, por ejemplo, cuando la primaria en demócrata, cuando Hillary debate con Obama, se dan durísimo y sin embargo después pactan ir juntos a la campaña presidencial, Obama como candidato y Hillary la apoya, y después incluso Obama invita a Hillary al gabinete. Entonces creo que México va avanzando en ese sentido. El cambio ha sido muy muy bueno, pero creo que todavía podría ser incluso más dinámico y más contrastante. En lo personal me quedo con 2 decepciones. Uno, pues el bajo interés. Digo, al final de cuentas el debate fue visto y escuchado como por el 10% de la población mexicana. Es decir, una final de fútbol o el final de alguna de las telenovelas a veces acapara mayor rating, mayor audiencia. Lo que se está festejando, que fue un debate que alcanzó los ratings de final de telenovela y de final de fútbol. Entonces, yo creo que esa es una buena noticia. Alcanzó un share importante. De cada 10 televisores prendidos, 6 estaban sintonizando el informe. O sea, a lo mejor de redes que fue muy a lo mejor lo vieron un ratito, pero es el informe más visto de la historia. Entonces, yo creo que esa es una buena noticia también, En la otra parte, bueno, el exceso de memes, yo sé que bueno, nos encanta y demás, pero como que de repente pues ya nos hacen perdernos, ¿no? De la parte sustancial, es decir, pocas opiniones serias por parte de los ciudadanos, sobre todo en redes sociales. Yo creo que esa dimensión de lúdica, irreverente de la política me parece muy sana, porque permite desahogar y desfogar frustraciones, sentimientos y demás. Y yo creo que como en todo se va decantando, hay muchísimos muy malos, pero hay unos realmente geniales, de ocurrentes, de gente con mucha creatividad, que luego se vuelven virales, que no tienen autoría, que no sabes cuál es la procedencia y que sí te hacen reír y te hacen pasar un buen rato. Yo sí festejo que haya esa nueva dimensión en la política mexicana, que no solo tiene que ver con la libertad de expresión, sino también con las redes sociales y digamos, la creatividad que existe en la sociedad civil, que es... Al menos hay un interés de la sociedad, aunque sea para hacer memes, pero se va masificando el yo asunto. creo que es una nueva forma de comunicación política. Sí, claro. A final de cuentas, la gente que no entiende el meme le da por decir, oye, ¿por qué no lo entiendo? Y ya tiene que ir a la fuente informarse primaria para decir, con razón, ya se enteró de algo que le llegó y que lo motivó no entender un chiste, un meme. Entonces creo que es sano. Yo también creo que es sano. Entonces, en este sentido, parece que todo está bien. En la parte de formatos, sí. Aunque todo el mundo quiere saber quién falta, ganó. Sí, no, pero qué falta nos hizo Marichuy y Patricio, Sin duda, imagínate qué otra dimensión le hubiera podido dar a este debate, hablando en otra frecuencia, sin esas ramplonerías del Bronco o ese tipo de ataques, o porque lo que fueron a hacer, coincido con los compañeros, fueron a repetir lo de los spots, o lo que dicen quienes hayan tenido la desfortuna de estar en un meeting de estos candidatos, ya habrán visto que son las mismas frasecitas que dicen los niños de pecho, todas estas cosas que suelen repetir, ahí fueron a decirlo también. Al hilo de lo que comenta, es este asunto de la ausencia de Marichuy ahí, es este reclamo que hay de que los candidatos independientes no ayudaron a elevar el nivel del debate. Y otra cosa es el hecho de que pone un antecedente, por ejemplo, para el debate que va a haber aquí en Jalisco. O sea, entre candidatos a gobernador
ojalá sea de ahí para arriba, ¿no? Ahora que hay difícilmente un referente y un antecedente. Aquí son más. No creo que 7. son muchísimos candidatos acá y tampoco creo que el IEPC tenga la capacidad organizativa para armar un debate de ese tipo. Lo dudo mucho. Yo creo que va a ser mucho más tradicional y acartonado. Porque son 8 candidatos. ¿Cuántos son? 7. No, en el IEPC comentan que van a dar sorpresa, a ver si es cierto. Ojalá, no se dicen, va a estar bueno, dicen ellos. Yo, a diferencia de lo que decía Julio, yo sí creo que salieron sobrando los independientes. Creo que también tendríamos que entender que podría haber debates entre los punteros con un cierto umbral y entre todos por derecho de participación. A mí me parece que Margarita y el Bronco no aportaron mayor cosa, fueron inocuos, mucho ruido, bueno, el estridente, el Bronco, pero realmente sin posibilidades de ganar me parece que tendría que ser entre 3 el debate. Si son 3 debates, por lo menos el último, que fuera el de los punteros, ¿no? Exacto. Yo creo que es una tarea que puede tener el INE y todos, ¿no? De ir explorando formatos donde haya una especie de... ¿Tú crees que el INE se va a animar? Claro que no. Oye, difícil que eso ocurra en este proceso electoral. Tendría que ser a la siguiente elección. Ya ahorita ya no. Hacer una serie de debates eliminatorios donde le garantices el derecho a todos los candidatos de arranque y que ahí vaya viendo una evaluación hasta ciudadana. A ver, yo quiero que pase a la siguiente ronda de debates, y para llegar a un debate de 2, a los punteros junto con el resultado. Los medios de comunicación junto con el resultado. Como una final, ¿no? Que como también están final. prohibidos en los medios de comunicación. No puedes llevar a 2 o a 3 nada más, tienes que llevarlos a todos. Yo creo que hay Ese es forma un de que sería muy bueno que la autoridad electoral tuviera la facultad de decir, los finalistas tienen que tener por fuerza un debate final. O dejar libre a los medios y que ellos y que los medios invitan al que quieran. Eso sí, de la equidad lo usan para todo, no harían algo así, jamás. Es otro asunto. Vámonos a la pausa y regresamos. ¿Quién ganó el debate? La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Federal aprobó por unanimidad eliminar el fuero para funcionarios públicos, incluyendo al presidente de la República. El proyecto de ley aún debe aprobarse en el Senado. Sin embargo, llega en tiempos electorales y partidos se disputan la iniciativa. Los priistas la llaman la Ley Meade. La realidad es que la figura de fuero ha terminado como el medio de protección para servidores públicos que han cometido actos indebidos. Con su exclusión, los legisladores aseguraron cumplir con una deuda histórica y un reclamo social. El dictamen integra la visión de 32 iniciativas de prácticamente todas las bancadas representadas en el Congreso de la Unión. Bueno, ahora sí, fuera el fuero. Antes de entrar en materia, sus comentarios a propósito del anterior bloque. Muchas gracias a ustedes que participan por la vía de nuestras redes sociales. Recuerde que también lo puede hacer a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. ¿Qué opina de la actuación y explicación de la Fiscalía General del Estado de Jalisco conforme al caso de la desaparición y presunta muerte de los 3 jóvenes estudiantes de cine? Vamos a sus comentarios. Ignacio Moreno dice: el gobernador presionado reconoció que la delincuencia está desatada, pero no hace nada. Gracias, Ignacio, por participar. Agustín López: recuerdo que las personas que iban con los estudiantes declararon que fueron agentes de la Fiscalía del Estado, los que los levantaron. ¿Por qué no se investiga eso? Como el año pasado, cuando detuvieron a 8 personas que tiraban 6 cuerpos torturados, y entre ellos estaban 2 agentes de la Fiscalía. Y Almaguer, bien, gracias. Muy amable, Agustín. Bueno, en este tema de la Fiscalía, lo que se ha señalado es que, de acuerdo con las investigaciones, de esta manera llegaron los sujetos que privaron de la libertad a los estudiantes, pero aseguran las autoridades que no se trataba de personal de la Fiscalía. Pues ya no hay fuero, David. Creo que es una gran noticia para este país. Casi, falta el Senado, pero prácticamente habiendo sido por consenso entre todas las fuerzas políticas, creo que es una muy buena noticia para el país. Y es una noticia que llega tarde, pero que nunca está mal que se logre una cosa tan importante como es quitar ese estatus de privilegio
a la clase política que tanto daño le ha hecho a este país, porque precisamente amparados en ese fuero hubo políticos que cometieron delitos que no pudieron ser procesados precisamente porque eso impedía que así fuera. Sin embargo, creo que la expectativa del fuero se ha confundido con la impunidad rampante que existe en este país y que son cosas completamente distintas. El fuero abona a que no existe impunidad, pero creo que más allá de la posibilidad de juzgar y de procesar a los políticos, a los que ocupan cargos de elección popular, creo que tiene que ver con el tema mucho más la discusión de la impunidad. Y en ese sentido creo que eso todavía está por darse en este país. Y hay que decir que el tema de la impunidad pues también se inició en Jalisco. Es uno de los, del fuero, de la eliminación del fuero, pues también ocurrió en Jalisco antes que a nivel federal. Y eso creo que habla bien de Jalisco en momentos en los que se está hablando muy mal del Estado. Entonces creo que hay que recordar al auditorio que fue aquí en el Estado de Jalisco donde se eliminó el fuero. Ahora bien, a mí me parece que la parte negativa de esta discusión y de esta aprobación tiene que ver con el reclamo de la autoría y de la paternidad de la iniciativa, porque pues aunque es una deuda histórica de la clase política toda con la ciudadanía, pues ha habido muchos oportunistas que le han querido llamar la ley MID o la ley del frente o de distintas maneras. Él es el oportunista. Y me parece que pues no es de nadie, que es una vieja iniciativa que tiene un montón de impulsores. Todos los partidos la han presentado, ¿no? Sí, entonces yo creo que querérsele atribuir en plenas campañas me parece de lo más mezquino, ocioso, de lo más ocioso, de lo más bajo que existe, cuando en realidad pues debería darles vergüenza que la hayan aprobado hasta el 2018, cuando es una exigencia de por lo menos hace 10 años. De cualquier manera se solapan. ¿Sirve quitarles el fuero? Eso es precisamente lo que iba a comentar, o sea, es decir, esto de eliminar el fuero, finalmente pues el problema no es el fuero en sí, sino la impunidad, pues, porque lo que ocurre es que haya o no haya fuero, lo que se necesita es voluntad política para ir en contra de los malos funcionarios. Cuando de veras hay esa voluntad, hasta rápido hacían los procesos de desafuero, pero aquí el problema no es que lo haya, sino que simplemente no van, porque existe ese pacto de impunidad, ese pacto de no tocarse los unos a los otros, que es una regla no escrita en la política. Y pues también es peligroso porque ahora sí, al no haber ese última barrera para no ir en contra de estos funcionarios, ahora podría utilizarse también con discrecionalidad, ir contra opositores políticos que no sean pues de tu agrado, ¿no? En ciertas circunstancias o coyunturas. Entonces también ese es el otro lado del doble filo de esta navaja, ¿no? Finalmente es esto de eliminarlo, a mí no me da mucha esperanza, porque estos pactos no escritos de impunidad persisten. ¿Qué tanto cambian las cosas, Sonia? Nada. Yo creo que el problema con los funcionarios públicos que se ven involucrados en procesos penales tiene que ver con la impunidad y no con el fuero. Y lo hemos visto en el caso de Jalisco. Si hacemos una revisión de cuántos asuntos han llegado a peticiones de desafuero, en realidad son en aquellos casos en donde el autor de los hechos irregulares perdió la protección de su partido político, o su partido político se vio disminuido, o es alguna coyuntura de conflicto entre partidos por alguna circunstancia en especial, pero no porque se quiera ir a fondo en una investigación o porque se busque acabar con la corrupción. Tal vez pueda ser importante para que se sientan menos protegidos los políticos, que supongo también muchos se escudan o piensan que el fuero los salvaría en caso de verse sometidos a un proceso, pero en términos reales creo que no cambia en nada la forma en que se conduce la clase política. Lo que sí creo también es que puede utilizarse, como menciona Julio, ahora sí las condiciones de esta desprotección para golpeteo político,
que volvemos a lo mismo. En realidad los partidos siempre se logran poner de acuerdo y estas situaciones no pasan, siempre se alcanzan los votos suficientes, siempre cuando ya no tienes los votos suficientes encuentras un legislador que va al baño. Siempre hay una manera de garantizar la impunidad. Es decir, al final de cuentas, cuando quieren fregarse a alguien, lo hacen con o sin fuero, ¿no? Con o sin fuero lo hacen rápido. Y cuando no quieren, aunque no tenga fuero, como es el caso de los exgobernadores, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué parte de la ley hay que modificar para acabar con la impunidad o qué hay que hacer ahí, Jaime? Si se logra la eliminación del fuero, que pues yo estaba contento el jueves que los diputados por unanimidad lo aprobaron. Tengo mis dudas que en el Senado vaya a salir, porque ya estoy escuchando ahí que muchos quieren patear el bote para que se termine el periodo ordinario y no lo puedan sacar, que se quede ahí pendiente. Pero, a ver, ojalá salga. Coincido en que si no va acompañada la eliminación del fuero con un fortalecimiento y un establecimiento real de una fiscalía autónoma, de un fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, de los sistemas estatales anticorrupción, de nada sirve la eliminación del fuero. Creo, sin embargo, que es un avance en materia de igualdad en el país. Se quitan artículos como el 61 y 111, se van a quitar si el Senado lo aprueba, que iban en contradicción con el artículo 4 que habla de la igualdad entre hombres y mujeres. El fuero daba y creaba ciudadanos de primera y de segunda, ciudadanos a los que se les tenía que hacer un procedimiento previo para llevarlos ante la justicia pese a que habían delinquido como cualquier otro. Entonces yo creo que ese avance es importante. Para acabar con la impunidad, estoy de acuerdo en que con fuero o sin fuero en este país la justicia funciona con otras lógicas. Entonces es necesario que acompañado a la eliminación del fuero se desmantele todo este blindaje de impunidad institucional que siempre ha existido y que hace que las denuncias de corrupción contra los funcionarios, tengan o no fuero, no avancen. Entonces, eso es lo que sigue. Lo que sigue debe ser, primero, presionar para que el Senado lo saque, tener cuidado en su aplicación para garantizar las libertades de expresión políticas por las que en un momento histórico se creó el fuero. El fuero se creó para defender a los diputados de oposición de actos de poder. Creo que eso ya está garantizado de muchas formas y hoy más bien era una canonjía que se expresaba en prepotencia de los funcionarios. Lo que falta es hacer efectivo esa igualdad en el tema de la aplicación y la impartición de justicia con sistemas anticorrupción que castiguen efectivamente a los funcionarios corruptos. Y vamos nosotros también a las opiniones de ustedes a través de las redes sociales. La desaparición del fuero. Con ese proyecto de ley se logrará en verdad que los servidores públicos dejen de cometer actos indebidos. Muchas gracias, Lucía Pinto. Que desaparezcan, no merecen que los mantengan, es una verdad. Y por fin AMLO lo trae a la mesa. Muchas gracias. Jefe Carlos, el chino, se afirma también así en Twitter. El problema no es que haya o no fuero, sino que exista un mecanismo efectivo y accesible para destruir al presidente, al gobernador y a los alcaldes. No más simulaciones de revocación de mandatos. Muchas gracias. Para destituir, perdón, dije destruir. Noé Vázquez confirma que AMLO nunca va a debatir, solo repetir sus spots. Me parece que este era para otro de nuestros bloques en los que estaremos hablando ya acerca del debate y agradecemos también la participación. Tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.